Vamos a relacionar los coeficientes de transferencia de masa, tanto los K, minúscula KG y KL, con los K mayúscula, que también sería KG y KL. Los individuales de transferencia, coeficiente individual de transferencia de masa y coeficiente global de transferencia de masa. Esto significaría que tenemos que basarnos acá en el diagrama que ya hemos visto, que sería entonces la presión por este lado y la concentración en el líquido por aquí. La curva de equilibrio sería entonces esto, que si fuera la ley de Henry sería una línea recta. Entonces, esto es la curva de equilibrio. Tomaríamos un punto que tenga, por ejemplo, una presión PI, una concentración CI, CI. Para este PI hemos dicho que habría entonces por acá una presión en el equilibrio que le correspondería entonces una concentración de I en el equilibrio, que habría entonces todos estos puntos son puntos en la interfase. Esto significaría que para este punto habría entonces una presión en la interfase, y para este punto habría una concentración del soluto en la interfase. Para este punto le corresponde, y esta nomenclatura tiene que ser pues automáticamente como una memoria flash, mirarlo y grabarlo en el cerebro, porque a la final de cuentas de la nomenclatura es lo que uno empieza a analizar los problemas que, según los datos que nos den, empezamos ya a interpretar lo que nos quieren decir. Entonces digo, analizando esto colocaríamos entonces, este punto de equilibrio lo podemos unir con el punto genérico, yésimo, y esto se une, como hemos visto en el vídeo anterior, por medio de una recta que se llama la curva de reparto o la línea de reparto. Línea de reparto. Pero yo, para cuantificar las constantes K, nosotros vamos a ver de que aquí, entre este punto y este punto, habrá una línea recta que sería entonces secante a esta curva, que tendría una pendiente N'. Y entre este punto y este punto habría entonces una línea recta secante a la curva, que tendría una pendiente N segunda. Y según los valores de la pendiente, con la magnitud del número del NI, del flujo de transferencia de masa, podemos llegar a una relación que sería entonces de esta manera. ¿Cómo cuantificaríamos la N, la primera pendiente? N', que sería entonces, tú sabes que todas las pendientes van a ser delta de I dividido entre delta de X. Este es en genérico cualquier pendiente de una recta. O sea que en esta recta colocaríamos el N' sería este delta de I entre delta de X. Delta de I sería la diferencia de las presiones, PI sub 0, menos la PI en el equilibrio, partido de este cateto, diríamos, CI sub 0, CI en la interfase menos CI genérico. Esto vendría a ser entonces la pendiente, la N'. Análogamente podemos cuantificar la N segunda, que también es delta de I entre delta de X. Delta de I sería entonces de este punto a este punto. Y delta de X, pues en el eje X. Delta de I nos quedaría PI menos PI en el equilibrio, menos PI en el equilibrio, partido del delta de X, que sea CI en el equilibrio, menos la CI. Esto vendría a ser entonces, por lo tanto nos vamos aquí con el concepto de NI, tendríamos, o sea, el flujo para el gas yésimo, sería entonces, en primer lugar, hemos dicho nosotros que tenemos las ecuaciones que si nosotros nos vamos a la hoja anterior, tendríamos entonces las relaciones que nosotros hemos visto y que la tenemos por acá. Tenemos, por ejemplo, la NI es esto para la fase del gas, la fase líquido, con los individuales y con los globales en la fase gas. Estas ecuaciones es lo que tenemos que relacionar conjuntamente con las pendientes que nosotros hemos visto. Por ejemplo, con la primera, KG, diferencia de presiones. Este KG lo puedo pasar a dividir. Entonces nos quedaría de esta manera. Quedaría entonces PI menos PI sub 0 partido de 1 sobre K minúscula G.
Vale, ahora digo, pero esto lo puedo relacionar con el segmento, este era PI menos PI sub 0, o sea, de aquí hasta acá. Pero puedo relacionarlo con este segmento que está aquí, que sería PI sub 0 menos el PI en el equilibrio. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre este segmento. Pero este segmento la puedo relacionar con esto que está aquí y con la pendiente. Relacionándolo con esto y lógicamente con el concepto de NI, nos va a quedar la N' partido de ¿cuánto? De la K minúscula L. Pues bien, ahora digo, pero me voy por esta parte del líquido y en la parte del líquido tendríamos esta figura. Tenemos por acá y puedo relacionarlo esto con la KG. Y digo, si esto va por ahí o antes de ello, vamos a analizar aquí. Si yo matemáticamente tengo, por ejemplo, la fracción AB, más o igual, porque es desigualdad de fracciones, igual a CD, yo puedo trabajarlo de esta manera y decir, esto va a ser igual también a una fracción que se forma sumando los antecedentes, o restándolo, me da igual, pero en este caso vamos a sumarlo, dividiéndolo entre la suma de los consecuentes. O sea, esta relación aritmética podemos utilizarla entonces con esas dos fracciones. Que si nosotros sumamos los numeradores, el PI sub 0 con el PI sub 0 se nos van. Y nos quedaría entonces PI menos PI en el equilibrio partido de la suma de los denominadores, 1 sobre K minúscula G más el N' sobre K minúscula L. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Que la podemos relacionar con la PI utilizando el otro parámetro que vendría a ser entonces la KG. PI menos PI es lo que hemos formado acá. PI menos PI la podemos sacar con la KG. Entonces, escribiendo, nos quedaría por acá PI menos PIE sobre esa K mayúscula lo pasamos al denominador. Y esta relación de la PI menos PIE la podemos sacar también utilizando la N segunda. Relacionando esta ecuación con el concepto de NI para el KL, colocaríamos de que esto va a ser igual PI menos PIE partido de la N segunda dividido entre la K mayúscula L. Bien, ahora, si nosotros tenemos eso, pues nosotros podemos ya cuantificar en la última parte de la ecuación esta relación que está acá. Estas tres. Y de ahí concluimos entonces de que 1 sobre KG mayúscula, 1 sobre K mayúscula G, vendría a ser primero esto que está acá. N segunda partido de la K mayúscula L, y esto va a ser igual denominador, 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 los igualamos porque son igualdad de razones, 1 sobre K minúscula G más el N' partido de K minúscula L. Y esta es la relación que nosotros buscaríamos para pasar de las KG a la mayúscula o de la mayúscula a las minúsculas. ¿Por qué? Porque las minúsculas son difíciles de cuantificar, porque toman en cuenta las interfaces y concentraciones en la interfase son complicadas de cuantificar, ¿ok? Pues bien, entonces con este concepto es lo que nosotros nos vamos ahora a ver lo que significa la torre empacada, ¿ok? Vamos a ver entonces lo que se llama el análisis o el estudio de una torre empacada. Empacada. O algunos lo llaman también una torre rellena, por lo mismo. Que en la primera parte de la introducción ya hemos visto que vendría a ser eso. Esto significaría entonces que nosotros nos vamos a ir a la torre y en esa torre pues lo vamos a primero a representar para ver qué es lo que podemos hacer con la nomenclatura y simbología que vamos a utilizar. Bien, nos imaginamos aquí la torre en vertical y digo, por acá hasta esta parte, aquí estaría entonces la parte del relleno, partículas sólidas, pero por aquí entraría el gas, por aquí saldría el gas, aquí habría una gran cantidad de soluto y acá una pequeña cantidad de soluto porque el gas A, que es el soluto, ha pasado a la fase líquida. Este es el líquido
y va pasando por aquí y saliendo por acá la fase líquida. Muy bien, la tenemos entonces de esta manera. Lo primero que tenemos que cuantificar son las variables para poder estudiarlo más fácilmente el sistema que estamos analizando. Y para eso colocaríamos aquí un caudal V, pero no un caudal normal, es un caudal V'. Y vamos a ver entonces qué significa el caudal V'. Este caudal V' va a ser igual el caudal molar del gas, pero libre de soluto. Caudal molar del gas libre de soluto. Y el L', que sería entonces por acá, el L', también sería caudal molar, o sea, todos son molares, del gas también, pero libre de soluto. Acuérdate que el soluto vendría a ser la sustancia, llámale A, que está pasando del gas al líquido. Esto vendría a ser caudales molares en la fase vapor, o en la fase gas, en la fase líquido, pero libre de soluto. Ahora, también podemos, si aquí entra, por ejemplo, de agua, supongamos agua, 10 moles, esos 10 moles de agua saldrán por acá. O si aquí también habría la L'. Si aquí sale la V solo, por ejemplo, que sea aire con CO2 y el CO2 va a pasar al líquido, el aire que entra puro va a salir por acá. O si aquí habría también un V'. Pero para identificar el fondo de la torre con la parte superior, con el tope, se utilizan los números 1 para el fondo y el 2 para la parte superior, para identificar dónde estamos analizando. Entonces yo digo, con esta situación vamos a ver acá las concentraciones. Y las concentraciones las vamos a llamar para este punto el I mayúscula en la corriente, o sea, en la entrada. Y cuando hablamos de gas son las I's. Cuando hablamos de líquido sería las X. X a la salida, o sea, a nivel del punto 1. Bueno, ¿y aquí cómo sería la X? Bueno, líquido X en el punto 2. Y aquí sería, como es un gas, Y. ¿En qué subíndice? En el 2. La tenemos ahí. Pero además, como este es líquido, habrá una concentración del soluto en el punto 1. Y acá habrá una concentración del soluto en el punto 2. Concentraciones para líquidos y para los gases por las presiones. Presión en el punto 1 del soluto en el gas y la presión en el punto 2 del soluto en el gas que está saliendo. ¿Vale? Entonces yo digo, lógicamente de primera intención, este I1 tendría que ser mucho más grande que este I2. Y lo mismo, este X2 mucho más pequeño, o 0, si es que el líquido entra puro, esto sería 0, y esto sería mucho más grande que porque el soluto va en este sentido. ¿Ok? Ahora digo, si esto va por ahí, vamos a cuantificar qué es lo que significa la I mayúscula. La I mayúscula y la X mayúscula. La I mayúscula no es una fracción molar, es una razón molar del soluto, pero por mol de solvente. Es una razón molar de soluto, pero por mol de solvente. O por mol de solvente, ¿sí? Que como estamos con la I, el gas sería por mol de gas. ¿Estamos? Y lo mismo sería la X. La X sería una razón molar del soluto, pero por mol de solvente. En ese caso, como estamos en el líquido, el solvente sería lo que entra por acá, que puede ser agua, lo que fuese. También sería la misma situación. ¿Ok? Eso sería. Que aquí en este caso, ponte, por ejemplo, sería los moles de soluto por mol de solvente. O dividido entre los moles de solvente. Y lo mismo sería entonces para este caso. Bien, ahora digo, ¿pero cómo cuantificamos esa I? Esa I la vamos a cuantificar como son moles de soluto y la presión es directamente proporcional a los moles, colocaríamos entonces la presión P, ya le quitamos el sub I porque se está refiriendo, nos vamos a referir aquí ya sea al punto 1 o al punto 2. En forma genérica diríamos la presión dividido entre la presión total que le vamos a llamar pi, menos la porque es libre de soluto. La total le quitamos el soluto, menos el P. Esto vendría a ser el equivalente de las IES.
que también puede ser en función de los volúmenes. Si hablo de volumen total, este volumen sería muy diferente de este. Este volumen sería el número de moles de mezcla de gas, de mezcla gaseosa, donde ahí en esa mezcla está el gas que le sirve de disolvente al soluto. Esto sería una mezcla gaseosa. El gas que sirve de disolvente más el soluto. Y lo mismo sería el de L sin prima. Moles de, acá sería una mezcla pero líquida. Ahí en esa mezcla está el soluto. Por lo tanto, el V menos el V' partido de el V, y esto puede ser también la fracción, esto sí se conoce, la fracción partido de 1 menos la fracción. Y esto sería los moles de A, moles en genérico, partido de los moles totales menos esos moles que vemos ahí. Esto sería entonces lo que significa la razón molar de, y de idéntica manera colocaríamos entonces aquí para la X. Ya no sería presiones, sino sería concentraciones. Acuérdate que el pi es la presión total. Por lo tanto, concentración entre la concentración total menos la C, por acá sería L, menos la L' partido de la L'. Acá sería fracción molar para el gas, para el líquido era X minúscula, no confundir la minúscula con la mayúsculas, porque ahí se forma el jaleo, 1 menos el X, y aquí serían los moles entre los moles totales menos el N. De esa manera cuantificaríamos entonces las X mayúscula y la Y. Pero esta relación de aquí me sale un montón de situaciones. De ahí me sale un montón de ecuaciones. Si yo desarrollo, por ejemplo, esto con esto, me saldría una pequeña ecuación que para el gas y para el líquido. Para el gas tendría entonces la ecuación de que primero de lo primero tendríamos entonces que relacionar esta magnitud con la primera, con la segunda, nos saldría entonces de que el volumen prima va a ser igual al volumen de la mezcla partido de 1 más el I. Relacionando esto con esto. Relacionando esto con esto despejaríamos entonces la I. O sea que la I nos quedaría entonces la I mayúscula, y eso lo pueden hacer ustedes, parando el vídeo y verificando que si el I es igual a esto, de esa igualdad despejamos la I. I partido del I más 1. Y podemos verificar también de la relación entre esto y las IES. Y de esa relación puedo despejar yo el V'. Entonces digo, el V' va a ser igual a la mezcla total por el 1 menos la minúscula, la fracción molar. Esta minúscula se llaman fracciones molares, la clásica, número de moles entre moles totales. La clásica. Esto sería para el gas. Y para el líquido, análogamente tendríamos relaciones. Y nos quedaría entonces que la L' va a ser igual a la L, parar el vídeo para verificar estos cálculos. Y por acá sería la X minúscula. Fíjate la similaridad, o sea que con que yo me aprenda una de las filas, ya la columna yo tengo la otra hecha. Porque ¿cómo sería entonces la X? Pues sería la X mayúscula, X más 1. La misma figura. X mayúscula partido del X más 1. Este X más 1. Y ahora, y la L' también se cuantificaría como la L por el 1 menos la X minúscula. La tenemos entonces de esta manera. Pero acá hay una situación muy importante, que de esto que está aquí podemos sacar también la C minúscula en función de la C total. Y de aquí podemos sacar también la misma. A ver, verificar ustedes cómo sería entonces relacionando esto, despegando de aquí la P. La P minúscula vendría a ser igual a cuánto, y de aquí la C minúscula sería igual a cuánto. Verificar ustedes igualando de esta ecuación para la P y de esta ecuación para la P. ¿Cuánto saldría entonces esas magnitudes para el problema? Y ahora nos quedaría entonces ver lo que significa ya el balance de masa del soluto en la torre. Balance de masa del soluto en la torre.